Muy buenas noches, jóvenes de regulación contable, noche nocturna. Entramos a la quinta sección, ya prácticamente en tierra derecha, pues para terminar el ciclo y listos para ir armando el trabajo final. Para hoy teníamos la terminación de los que faltan exponer, ¿no? Voy a compartir la página un momentico, la pantalla. Bueno, espérate que esto como que cambió el... ¿Ves? Eso cambió como el formato, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Espérate que... Bueno, creo que Diana Zúñiga ya tiene el tema, ¿no? Sí, profe, ya tengo tema. Bueno, ¿va a compartir? Para salirme yo. Diana. Diana, ¿estás ahí? Profe, deme unos 5 minuticos. Ah, bueno, entonces sigue ahí Joana Andrea Quintero. Hola, profe. Sí, yo voy a compartir, profe. Bueno, voy a compartir aquí. Dale. Acuérdense de enviar esas Ahí lo estoy viendo. diapositivas al grupo. Todavía no. Ahí va como que ya. Ahí. Ya casi. Listo. Decreto 2420 de 2015. Bueno, buenas noches. A mí me tocó el decreto 2420 de 2015. Ay, pero un momentico, profe. ¿Entró la minga ya o qué? Y, profe, se alborotaron estos perros. El decreto 24. Y por ahí pasaron. Bueno, decreto 2420 de 2015. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia expidió el 14 de diciembre del 2015 el Decreto Único Reglamentario 2420 con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario expedidas en desarrollo de Ley 1314 de 2009 que rigen en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información en Colombia, y así contar con un instrumento jurídico único y ser usado de una manera más eficiente. Listo, es la estructura se compone de 2 libros. Cada libro está subdividido en partes. Cada parte tiene sus títulos y sus capítulos. Dice, esta nueva disposición consta de 2 libros que se ocupan del régimen normativo para los preparadores de la información financiera que conforman los grupos 1, 2 y 3. Incluyen el cronograma de aplicación del marco técnico normativo, estado de situación financiera de apertura y fechas de reporte. También trata las normas de aseguramiento de la información NAI.
Listo. Este es la estructura. Sé que está en 2 libros. En el libro 1 recopila las normas de contabilidad, información financiera y de aseguramiento de la información. El libro 1 está dividido en 2 partes. En la parte 1 están las normas de contabilidad de la información financiera. Esta su parte tiene varios títulos. Tiene el título 1, que es la reglamentación del grupo 1, el título 2, la reglamentación del grupo 2, el título 3, la reglamentación del grupo 3, el título 4, que son los regímenes especiales, y el título 5, que son las entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. Sí, la parte 2 están las normas de aseguramiento de la información AI. En el libro 2 están las disposiciones finales, que es la derogatoria y la vigencia. Y en la parte 2 están las notas explicativas. Adicional a esto trae unos anexos vigentes. El libro 1, les voy a explicar más o menos qué tiene. Tiene las normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información. Aquí incluye el grupo 1, que son las NIF Full. ¿Quiénes hacen parte de esto? Los emisores de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores, según el decreto 2555 del 2010. Las entidades consideradas como de interés público y las entidades que cumplan con los siguientes parámetros: que tengan una planta de personal superior a 200 trabajadores o tengan activos totales superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y que adicionalmente deben cumplir con cualquiera de los siguientes requisitos, según las NIT o las NIT en Colombia. Ser subordinado o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIT plenas. Ser subordinado matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIT plenas. Ser matriz asociada o negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIT plenas y que realicen exportaciones o importaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas respectivamente. El cronograma de aplicación para esta NIT del grupo 1 dice: los primeros estados financieros aplicados con el nuevo marco normativo se preparan con corte el 31 de diciembre del 2015. Se deben observar las siguientes condiciones. Periodo de preparación obligatoria. Cuando se debe empezar a revisar el proyecto de convergencia, todo el año 2013. La fecha de transición. El ejercicio antes de la aplicación, que servirá de base comparativa. Esto es en el año 2014. Estado de situación de apertura. Es el primer estado presentado con las aplicaciones del marco normativo. Su fecha de corte es la fecha de transición. Y la primera fecha de la aplicación cuando la contabilidad se lleva de acuerdo con el nuevo marco normativo en el 2015. En el título 2, las NIS para pymes. Las que hacen parte de esta NIS para pymes son las empresas de tamaño grande clasificadas como tales según la ley 590 de 2000, modificada por la ley 905 de 2004, y normas posteriores que la modifiquen o sustituyan y que no cumplan con los requisitos del literal C del grupo 1. B. Las empresas de tamaño mediano y pequeño clasificadas como tales, según la ley 590 de 2000, modificada por la ley 905 de 2004 y normas posteriores que la modifiquen o sustituyan, y que no sean emisoras de valores ni entidades de interés público. Y las microempresas clasificadas como tales según la ley 590 de 2000, modificada por la ley 905 de 2004 y normas posteriores que la modifiquen o sustituyan, y cuyos ingresos anuales brutos superiores a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dichos ingresos brutos son los ingresos correspondientes al año gradable inmediatamente anterior al periodo sobre el que se informa. En el grupo 3 están las personas naturales y jurídicas que pertenecen al régimen simplificado y las microempresas que no sean incluidas en los grupos 1 y 2 del numeral anterior. El título 4 viene en los regímenes especiales. Los regímenes especiales también consta de 6 capítulos. Aquí tengo el resumen
En el capítulo 1 está para los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, organismos cooperativos de grado superior y entidades aseguradoras. En el capítulo 2 entran las sociedades de capitalización, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, sociedades fiduciarias, bolsas de valores, bolsas de bienes y productos agropecuarios. En el capítulo 3, normas aplicables a los portafolios de terceros administrados por las sociedades comisionistas de bolsas de valores, los negocios fiduciarios y cualquier otro vehículo de propósito especial. En el cuarto está el cronograma aplicable a los preparadores de información financiera del Sistema General de Seguridad Social y en las cajas de compensación familiar que se clasifiquen dentro del grupo número 2. En el quinto están las normas aplicables a los preparadores de información financiera vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Y en el 6 están los lineamientos para el tratamiento de los aportes sociales en entidades de naturaleza solidaria. El título quinto está las entidades que no cumplen la hipótesis del negocio de marcha. El negocio de marcha responde a la continuidad y curso normal de las actividades de una entidad en cuanto a la presentación y revelación de información. Una empresa no debe emitir estado financiero bajo la hipótesis de negocio en marcha si tiene la intención de terminar la operación. Estas son algunas situaciones que dan indicios de incumplimiento de la hipótesis de manchas de la hipótesis del negocio en marcha, que son incumplimientos de requerimientos legales, retiro de empleados de la actividad sin vincular nuevo personal, atraso en el pago de dividendos, retiro del apoyo financiero por parte de entidades. Cuando alguna empresa presenta cualquiera de estos, ahí no puede presentar los estados, porque según eso ya está incumpliendo. Tenemos en la parte 2, que son las normas de aseguramiento de la información, que son las NAI. Las NAI que recopila esto, que es el Código de Ética, las NIA, que son las normas internacionales de auditoría, las NID, que son las normas internacionales de control de calidad, las normas internacionales de trabajos de revisión, las normas internacionales de trabajos para atestiguar y las normas internacionales de servicios relacionados. Aquí. En el libro 2 entran las disposiciones finales, que es la derogatoria y la vigencia. Quedan derogadas todas las disposiciones de naturaleza reglamentaria que versan sobre las mismas materias. Queda derogada la Ley 153 de 1887 y excepto, aquí dice que el Decreto 691 del 2010, el 1955 de 2010, el 3048 de 2011, el 3567 de 2011 y los decretos 2649 y 2750 de 1993 no se compilan aquí dentro de este decreto. La vigencia rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. El marco técnico normativo vigente hasta diciembre 31 de 2015. Las NAI aplicable a partir de enero 1 de 2016. El marco técnico normativo para el grupo 1 aplicará a partir de enero 1 de 2017 y deroga el anexo 1. Y el marco técnico normativo para el grupo 2 aplicará a partir de enero 1 de 2017. Aquí los anexos que estaban vigentes con esta ley. Para el grupo 1 estaba el anexo técnico compilatorio actualizado. ¿Sí? Y los anteriores eran estos anexos. Del grupo 2, el que está vigente es el anexo técnico compilatorio 2, incorporado al decreto 2483 de 2018. Y en el grupo 3
el que estaba vigente, el marco técnico normativo para grupo 3, contenido en el decreto 2706 de 2012, modificado por el decreto 3019 de 2013. ¿Listo? Estos son los anexos que están vigentes en la NAI. Anexo vigente, anexo técnico compilatorio actualizado, el 4 del 2019. Las empresas que no cumplen las hipótesis de negocio en marcha, el que está vigente el anexo 5, marco técnico normativo de la información financiera. Y sobre las normas de contabilidad, el anexo técnico 6 del 2019, que son las normas sobre estados financieros extraordinarios, asientos, verificación de las afirmaciones, pensiones de jubilación y normas sobre registro y libros. Y gracias, profe, eso fue todo. Muy bien. Joana, perfecto. Joana, perfecto. Bueno, ahí se dan cuenta ustedes, muchachos, que hay ese decreto 2420, pues me imagino que en un normograma que ustedes van a hacer, tienen que ir impajaritablemente ese decreto, ¿no? Es la norma del aseguramiento de la información, entonces es importantísimo tener eso claro. Y de eso es que se trata, ¿no? Acuérdense que su trabajo final va a ser hacer el normograma de una empresa, ya va pensando qué clase de empresa, qué actividad económica, y empieza a documentarse sobre los decretos y leyes que a esa empresa le rigen. ¿De acuerdo? Ya puedes dejar de compartir. No te olvides mandarlo al grupo de WhatsApp, las diapositivas, porfa. Bueno, Diana, ¿ya está lista? ¿Ya se quitó, profe? Sí, profe. Sí, ya. Ya. Va a compartir, ¿no? Ya puedo compartir entonces. Yo le voy a compartir, profe. Deme un segundito. Un segundo, 10 segundos, un minuto, 5 minutos. Profe, ¿me acepta para ingresar, por favor? ¿Cómo? ¿Me acepta para ingresar allá? Está ingresando doble, pero se prepara Marta Isabel Aguirre, Daniel Potes, Lady Viviana. Listo, buenas noches. Voy a hablar del decreto 1539 de 1940. Dice así. El 8 de agosto de 1940 es sancionado el decreto reglamentario 1539 de 1940, por el cual se reglamenta el artículo 46 de la Ley 58 de 1931 sobre los contadores juramentados. Es importante resaltar, a través de la Ley 58 de mayo 5 de 1931, se crea la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Antes de dar el presente decreto, quiero enunciar de qué consta este artículo 46 de la Ley 58. Listo, autorízase la Superintendencia de Sociedades Anónimas para establecer la institución de los contadores juramentados, cuyas principales funciones serán las siguientes. Primero, revisar los balances y libros de contabilidad de las sociedades anónimas en los casos en que lo considere necesario la superintendencia. Segundo, desempeñar los cargos de liquidadores comerciales de las sociedades anónimas en liquidación o en quiebra. Tercero, servir de perímetros oficiales en los casos en que se requieran conocimientos técnicos especiales y desempeñar las mismas funciones que sobre el ramo de sus conocimientos les fije la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Parágrafo. La Superintendencia fijará los emolumentos u honorarios a que en cada caso tendrán derecho los contadores, los cuales serán pagados por las entidades interesadas. Dicho lo anterior, el decreto 1539 consta de 4 artículos aplicables a todo el territorio nacional y cuyo ámbito de aplicación es el siguiente. Artículo 1.
que la superintendente de sociedades anónimas designara una comisión de la cual sea presidente y que estará compuesta además por un representante del Ministerio de la Economía Nacional, un representante de la Universidad Nacional, un contador revisor propuesto por el superintendente bancario, un funcionario de la Superintendencia de Sociedades Anónimas y un contador revisor particular. Artículo 2. La comisión a que se refiere el artículo anterior estudiará las bases para la creación y reglamentación de la profesión de contadores juramentados y dará su concepto especial sobre los siguientes puntos. A. Los requisitos que deben llenar los cursos y exámenes que establezcan las universidades del país para poder expedir títulos que sirvan de base para la obtención de las licencias que autoricen el ejercicio de la profesión de contador juramentado. Tales requisitos deben fijarse separadamente para el caso de una carrera universitaria completa, para el de cursos complementarios de personas que tienen diplomas o que han hecho estudios que los capaciten para llenar los requisitos necesarios en menos tiempo, así como para el establecimiento de cursos de extensión universitaria de otros profesionales que deseen esta especialización. B. La entidad o entidades que deben expedir las licencias para el ejercicio de la profesión de contador juramentado, teniendo especialmente la tramitación que debe aplicarse en el caso de personas radicadas en lugar diferente de la sede de la entidad que expida las licencias, C. El procedimiento y los requisitos adicionales, tales como periodos de entrenamiento en la práctica profesional, etcétera, que deben establecerse para la expedición de las licencias a las personas graduadas en las universidades del país que hayan establecido los cursos para la preparación de contadores juramentados de acuerdo con las normas a que se refiere el ordinal a este artículo. D. Los requisitos que deben reunir y los exámenes que deben presentar los profesionales actualmente establecidos en el país como revisores fiscales para recibir la licencia necesaria para ejercer la profesión de contadores juramentados, sin necesidad de obtener previamente el título universitario mencionado en el ordinal A de este artículo. Las condiciones que deben reunir aquellos profesionales de reconocida competencia y honorabilidad establecidos en el país como revisores fiscales para otorgarles la licencia correspondiente sin previo examen. F. Los títulos profesionales equivalentes al contador juramentado otorgados en el exterior que puedan ser reconocidos en Colombia por reunir condiciones de suficiente seriedad. E. El control que debe establecerse sobre la manera como los contadores juramentados ejerzan su profesión y las causales que deben fijarse para la cancelación de la licencia. H. Las funciones que deben desempeñar los contadores juramentados de acuerdo con lo dispuesto en el numeral tercero del artículo 46 de la Ley 58 de 1931. Y las funciones que deberán ser exclusivamente ejercidas por contadores juramentados y la forma de poner en vigor las disposiciones al respecto. Y J, las normas que deben seguirse para la fijación de los emolumentos y honorarios de los juramentados, según el párrafo del artículo 46, Ley 58 de 1930. Demás sugestiones que la Comisión crea conveniente hacer para el debido desarrollo de la profesión de contadores juramentados. Artículo 3. La Superintendencia de Sociedades Anónimas, teniendo en cuenta los conceptos emitidos por la Comisión, elaborará una resolución por la cual se establezca y reglamente la profesión de contadores juramentados. Dicha resolución, para que surta los efectos legales, requiere la aprobación del órgano ejecutivo. Artículo 4. La comisión de que trata el artículo 1 propondrá además una lista de 30 profesionales de reconocida competencia que puedan servir de profesores, examinadores para los primeros cursos y exámenes que se establezcan y a los cuales se les otorgará la licencia para ejercer la profesión de contadores juramentados al posesionarse del cargo. Gracias.
Bueno, Diana, a ver, pues profundizo un poquitico, ¿no? De pronto, con la ley, con la ley 58 de 1931, lo que hace, se crea la Superintendencia de Sociedades y en el artículo 46, como usted lo decía, se autoriza para realizar contadores públicos juramentados y asignarles unas funciones. Y ya con el decreto 1539 del 40 ya se reglamenta el artículo 46 de la ley 58 sobre los contadores juramentados, que permitirá a la Escuela Nacional de Comercio incorporar a sus estudios en la carrera de contador juramentado. Ustedes, como estudiantes de hoy día, ustedes van a ser contadores titulados. En esa época pues, se requería mucho de contadores, entonces había mucho auxiliar contable que sabía mucha contabilidad, entonces el gobierno dijo, vamos a hacer unos exámenes y el que pase la prueba lo declaramos contador juramentado. Yo creo que ya no existen esos contadores juramentados. En su tarjeta profesional, cuando usted salga, va a decir contador titulado. Tarjeta profesional número raya T de titulado. Muy bien, Diana. Diana, por ahí me debe un ensayo, ¿no? Ensayo, profe, no, ¿de qué? Yo estoy al De la día. página 7 de la 19, porque usted ese día no participó, no entró a clase ese día. La segunda clase, La primera, la segunda, ah, sí. no, la primera sí estuve, pero la segunda, ¿se acuerda que yo les hago hasta el problema que tuve aquí en la casa? Sí, sí, pero entonces falta hacer un ensayo de la página 7 al 19, a la 19 del módulo, Ah, listo, profe, para hágale. sacar esa Yo lo nota. hago esta. Bueno, profe. Bueno, pues. Bueno, gracias. Marta Isabel Aguirre, bien pueda. Marta, ¿sí está? Marta. Entonces, Daniel Potes. Presente, profe, deme un momentico, ya le comparto. ¿Qué te tocó? ¿Cuál tema? La ley 43 del 90. Ah, interesante esa ley, ¿no? Ah, pues era que va más vamos a machacar, pues. Chico, profe. Profe, ¿ya se ve? Ahí se está cargando.
Ya se ve ahora sí. Espere, profe, que esto está como todo lento. ¿Qué le pasa? Ahí ya, profe. Sí, señor. Bueno, profe, a mí me tocó la ley 43 del 1990. Perdón, Botes. Muchachos, pónganle cuidado a esa ley, que esa ley es la que usted vamos a estudiar de aquí en adelante. Y cuando usted vea el código de ética del contador, también la va a ver. Y cuando vea las normas, cuando vea control, también las va a ver. Mejor dicho, esa ley es fundamental. Bueno, profe. Es aquella responsable de la reglamentación de la profesión del contador público, ley que regula lo concerniente al régimen jurídico y disciplinario al cual debe someterse los contadores públicos en el ejercicio de sus funciones. Esta ley también nos menciona lo que se conoce como el Código de Ética Profesional del Contador Público. ¿Qué le pasó? Espere, profe, que esto está como lentico. Capítulo 2 de la Ley 43 del 1990. Nos concentraremos en el capítulo 2 de la Ley 43 del 90 que nos habla del ejercicio de la profesión. Artículo 8. Normas que se deben observar por los contadores públicos. Los contadores públicos están obligados a observar las normas de ética profesional, actuar con sujeción a las normas de auditoría generalmente aceptadas, cumplir las normas legales vigentes, así como las disposiciones enmendadas de los organismos de vigilancia y dirección de la profesión, vigilar que el registro e información contable se fundamente en principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. Artículo 9. Papeles del trabajo. En auditoría se puede afirmar que los papeles de trabajo son todas aquellas cédulas y documentos que son elaborados por el auditor u obtenidos por él durante el transcurso de cada una de las fases del examen. Los papeles de trabajo son la evidencia de los análisis, comprobaciones, verificaciones, interpretaciones, etc., en que se fundamenta el contador público para dar sus opiniones y juicios sobre el sistema de información examinado. Artículo 10. La fe pública. La atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto respectivo se ajusta a los requisitos legales, lo mismo a los estatutarios en los casos de personas jurídicas. Tratándose de balances, se presumirá además que los saldos se han tomado fielmente de los libros, que estos se ajustan a las normas legales y que las cifras registradas en ellos reflejan en forma fidedigna la correspondiente situación financiera en la fecha del balance.
Los contadores públicos, en el momento que otorgan fe pública, estarán siendo asimilados como funcionarios públicos para efectos de sanciones penales en delitos que cometieran en funciones de su labor como contador público. Fe pública. La fe pública es la garantía que el Estado da al sentido que los hechos que interesan al derecho verdadero y auténticos. Artículo 11. Funciones privativas del contador público. En función privativa del contador público, expedir dictamen y certificaciones independientes acerca de todos los estados financieros de los cuales se trabajó. Artículo 12. Nombramientos. La elección o nombramiento de empleados o funcionarios públicos para el desempeño de cargos que impliquen el ejercicio de actividades técnico-contables deben recaer en contadores públicos. La violación de lo dispuesto es este artículo conllevará la nulidad del nombramiento o elección y la responsabilidad del funcionario o entidad que produjo el acto. Artículo 13. Calidad de contador público. La calidad del contador público se requiere para ocupar ciertos cargos por dos razones. Primera razón, por razón del cargo. A. Para desempeñar funciones como revisor fiscal, auditor interno, auditor externo. B. Para toda clase de nombramiento que tenga que ver con asuntos técnicos contables de la Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades, de la emisión de valores y de la DIAN. C. Para ejercer en actos de controversia de carácter técnico contable. D. Para ejercer la docencia como decano de universidades dentro de las facultades de contaduría pública. E. Para actuar como asesor ante las autoridades por vía gubernamental, casos que se requiere y se necesite asesoría tributaria. Segunda razón, por razones de la naturaleza del asunto. A. Para certificar y dictaminar sobre los balances generales y otros estados financieros y atestar documentos de carácter técnico-contable destinados a ofrecer información sobre actos de transformación y fusión de sociedades en los concordados preventivos. Estados financieros. Perdón, profe, para certificar y dictaminar sobre balances generales y otros estados financieros de personas jurídicas o entidades de creación legal cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior o cuyos activos brutos el 31 de diciembre de este año sea o excedan
al equivalente de 5.000 salarios mínimos. Asimismo, para dictaminar sobre los balances generales y otros estados financieros de personas naturales, jurídicas, de hechos o entidades de creación legal. Solicitan de financiamiento superior al equivalente de 3.000 salarios mínimos ante entidades crediticias de cualquier naturaleza y durante la vigencia de la obligación. C. Para certificar y dictaminar sobre los estados financieros de las empresas que realizan ofertas públicas de valores, las que tengan valores inscritos en bolsa o las que soliciten inscripción de sus acciones en bolsa. D. Para certificar y dictaminar sobre los estados financieros e información adicional de carácter contable incluida en los estudios de proyectos de inversión superiores equivalentemente a 10.000 salarios mínimos. E. Para certificar y dictaminar sobre los balances generales y otros estados financieros y atestar documentos contables que deban presentar los proponientes a intervenir en licitaciones públicas abiertas por instituciones o entidades de creación legal, cuando el monto de la licitación sea superior al equivalente a 2.000 salarios mínimos. F. Para todos los demás casos que señalan la ley. Artículo 14. Son organismos de profesión los siguientes. Primero, la Junta Central de Contadores. Funciona como consejo y tribunal disciplinario de la profesión. Segundo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Es el organismo de normalización técnica. Estos dos organismos funcionan como dirección, vigilancia y regulación de la profesión del contador público. Y las conclusiones de la ley es que son importantes conocer los compromisos y retos a los que se expone un profesional contable, algunos de carácter financiero, otros de carácter personal y desde luego el del carácter social, donde la fe pública del contador es la que ayuda y permite que la sociedad deposite su confianza en la información que el contador público suministra. Y gracias, profe, esta fue la exposición y qué pena ahí con la presentación. A ver, Potes, la presentación está muy bien, como tomó los artículos está muy bien, pero le doy un consejo. Hay algo que se llama, cuando ustedes vean la parte tributaria, hay algo que se llama hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación de las leyes. Entonces, ojo con la lectura, porque usted puede leer y va a entender una cosa que no es. Entonces, si le critico un poquitico, una crítica constructiva es la parte lectora, ¿oyó? Ojo, mucho cuidado con eso. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Eso se gana leyendo. Hay que leer, leer y leer. Muy bien. Ahora sí, Marta, ¿está lista? Deja de compartir. Mándalo al WhatsApp, por favor, las diapositivas que me parecieron muy interesantes. Diana, acuérdate también mandar a la diapositiva al grupo de WhatsApp, porfa. Profe, ¿puedo exponer yo que mi exposición es más cortica? ¿Sí? ¿Con quién hablo? Lady Echeverry. Lady Viviana Echeverry. ¿Decreto 126? Sí, profe. Sí, Pero dale pues profe. mientras prepara Marta. Listo, profe. Sí, profe, Entonces, porque estoy teniendo Daniel, mucha quita dificultad para poder la compartir. diapositiva. Sí, profe, no que se me pegó este computador. ¿Usted no me puede quitar el compartir? No, yo no puedo, desde acá no lo puedo hacer. Pero no, sí, profe. Apágalo entonces y vuelves y entras.
Pero después me salgo y ya vuelvo a entrar. Yo entiendo que hay veces que tenemos un poco de lag. Al contrario, ¿vale? Si la utilización no trae eso, entonces ya ahí, ¿vale? Entonces ya ahí, pero en esta ocasión, digamos, nosotros sí te contamos realmente a qué nos pide Caray. ¿quieres hacer el caso? Bueno, veremos a ver qué sale de aquí. Yo no tengo nada que hacer. ¿Nos dio con la pantalla o qué? Ah, ya está saliendo, ahora sí. Listo, Lady. Vas a comenzar a bucear y necesitamos aquí. Veremos a ver si tenemos el algo de Cristo o qué pasa con ello. Ese tal en la línea de Lady Viviana, ¿listo? Espérate, Marta, espérate. Lady Viviana. Profe, ya se ven, no, ¿aún se ven? Vamos con Lady Viviana, no, todavía no. Nada, profe, ya. Ya. Ok. Listo, profe. Buenas noches. Yo les voy a compartir acerca del decreto 126 de 1945. Bueno, este decreto habla acerca del origen de la contaduría pública. ¿Sí? Dice que con el decreto 126 de 1945 se establece en la ENC, que es Entidad Nacional de Contadores. El profesor me corrige, que no encontré la sigla. Listo. Sí, dale. Ajá. El curso para contadores públicos o juramentados, como carrera profesional intermedia con 3 años de estudios superiores, después de la licenciatura en comercio superior. Era requisito el título en comercio superior en categoría A. Esa categoría A eran las escuelas de comercio superior, quienes para hacer curso completo de comercio debían tener cursos complementarios de especialización bancaria, industrial, etc. Después de la licenciatura en comercio superior, era requisito el título de comercio superior en la categoría A. Incluía una amplia variedad de materias. ¿Sí? Este parágrafo nos habla de que podrán admitirse también, se podrían admitir también a estos cursos alumnos asistentes cuando habían cupos vacantes y en las condiciones que determine por resolución del Ministerio de Educación. El artículo 2 dice que es el curso de contadores que comenzó a funcionar en febrero de 1945 con un pensum de 3 años y con el siguiente plan de estudios. En ese plan de estudios eran 3 años, ¿sí? En el primer año veían materias como la contabilidad industrial, la economía industrial y administración, legislación industrial y social, legislación bancaria, sistemas contables, finanzas privadas, prácticas de inglés, ¿sí? En el segundo año también era contabilidad, se veía lo que era contabilidad bancaria, derecho mercantil y administrativo, derecho internacional privado, estadística general, auditoría y revisión fiscal de cuentas y balances, contabilidad de cooperativas y práctica de inglés. En el tercer año, se veía lo que era la contabilidad administrativa, las sociedades anónimas, legislación tributaria, estadística aplicada a los negocios, contabilidad agrícola,
propiedad raíz, mecanización de sistemas de contabilidad y oficinas y prácticas de inglés. Eso era lo que básicamente veían en esos 3 años. En el artículo 3 dice que el gobierno podría conferir el título de contador licenciado dentro de las disposiciones legales vigentes sobre expedición de títulos académicos a los alumnos que terminaran satisfactoriamente el curso de contadores de la Escuela Nacional de Comercio y que fueran aprobados por medio de un examen de grado sobre una tesis escrita. ¿Sí? El parágrafo de este artículo nos indica que en todo tribunal de grado que se constituya para estudiar la tesis, celebrar el examen y conferir el título de contador licenciado, tendrá un representante de la Superintendencia de Sociedades Anónimas. Listo. En el artículo 4, nos indica que el diploma de contador, el licenciado, expedido en la forma que se expresa en el artículo precedente, era suficiente comprobación de preparación académica para los que aspiraban a seguir la carrera de contador público o contador juramentado, que era lo que usted decía, que anteriormente se llamaba así, ¿no? Era por juramentación, ya hoy es, ya pues tienen que tener licencia como tal y tarjeta de profesional. Y que llenen todos los demás requisitos exigidos para ello conforme a las leyes. En el artículo 5 dice que se aumentaba a 2 años el plan de estudio de las actuales especializaciones de banca e industrias de la escuela. El Ministerio de Educación reorganizaría por resolución estos 2 cursos en todos sus detalles. Y en el artículo 6 dice que se creaba un curso complementario de extensión cultural en la Escuela Nacional de Comercio, para el cual se fijaban las condiciones y el plan de estudios por la resolución del Ministerio de Educación Nacional. La verdad es que este artículo es corto y pues termina con que el presente decreto se regía desde su sanción, que fue dado en Bogotá al 26 de enero de 1945. Listo, profe. Ese era Muy cortico. bien, Lady. Lady, ¿usted me pasó ya el ensayo del primero? Usted me debía un ensayo, ¿verdad? Sí, profe. Pues no se lo he entregado. Ese es el que usted dijo ahorita de la página 7 a la 19. 7 a la 19. Sí. Ok, profe, no, ese no lo. Bueno, para que me lo haga llegar entonces. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Marta. Bueno, ahí muchachos, en ese decreto, pues miren, analicen el pensum de ustedes, la malla curricular de ustedes, y no olviden mandar la diapositiva al grupo de WhatsApp, a lo que se enseñaba en ese entonces, ¿no? Usted mire que también hasta en eso ha habido una evolución de la preparación que tienen ustedes ahora como contadores, ¿no? Obviamente, normal, porque todo va cambiando. Ahora sí, Marta. Listo, profe, estoy aquí tratando de compartir, pero no me... Ay, no sé, está, pero... ¿Por qué no me la mandaron? Mándelo al WhatsApp y yo lo comparto desde acá. Listo, profe. Diana Zúñiga, mande también las diapositivas, porfa. Bueno, profe, yo veo. Apenas mandó Joana Quintero, mandó las diapositivas, los demás que han expuesto hoy no las han mandado. ¿Qué pasa? Listo, profe, lo acabo de mandar. Bueno, voy a mirar. Vale.
Pero si pueden mirar aquí. Aquí. Para que saber cuándo les seco. Bueno, ya Daniel Pote, ya te agregué al grupo. Marta Aguirre, yo te voy a mandarlo a mi correo y lo bajo yo acá. ¿Me escuchan? Sí, Marta, sí, espérate, ya voy a abrir el correo. Bueno, listo, ya la compartir. Listo, usted me va diciendo cuando voy cambiando. Listo, profe. Bueno, les voy a hablar acerca del decreto 2496 del 2015, que fue mediante el cual se hizo la modificación del decreto 2420 del 2015. En este decreto, que es el encargado de modificar el reglamento de las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información, y donde se hicieron pues y se dictaron otras disposiciones. La primera, profe. ¿Ya? Sí, profe, por favor. ¿Ya la puse? No, Disposiciones. la que sigue. Sí, pero acá no las estoy viendo. Bueno, en las disposiciones, esta primera diapositiva les habla acerca de todos los que intervinieron y el proceso que se llevó para hacer esas modificaciones. Con respecto a la ley 1314 del 2009, la ley 2420 y los que intervinieron en cuanto a la autoridad pues que tienen para hacer estos cambios. El Consejo, o sea, el Presidente de la República, la financiera, deme un segundito. ¿Sí está viendo o no? Sí, profe, estoy viendo. Bueno, en los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, el Presidente de la República y... Espérenme que es que se me va esa palabrita.
y el Consejo Técnico de Contaduría. Entonces, los primeros analizaron las NIF y hacen los cambios pues, que ellos consideran y le pasan esto al Consejo de Contadores. Ellos, después de analizar y verificar que esto no afecte en gran manera, sino pues que sea de gran conveniencia para el país, le dan la aceptación. Entonces empiezan a hablar desde el artículo 7 de la ley 1314 del 2009, que señala que para la expedición de normas de contabilidad y bueno, y todo lo demás y turismo se deben considerar algunas recomendaciones. Dice también que ellos no encontraron, en el análisis no encontraron ningún inconveniente. Sin embargo, hay unas especificaciones donde habla pues que hay empresas como son las de salud que entran a ser regidas por estas normas. Y ellos también hacen una solicitud para que el tiempo en el que ellos deben entrar a funcionar con estas NIF sean extendidos. Siga, profe, la siguiente. Bueno, mediante el oficio que ahí aparece, que este es muy largo para no darles tantos números, dice que la Consejería para la Competitividad de la Presidencia, la Superintendencia Nacional de Salud, donde presentan esta solicitud para que les extiendan el tiempo. El Ministerio de Salud y de Protección Social destacó que la Superintendencia Nacional había hecho un convenio con el Banco Internacional para poder ellos acomodarse o ayudarse o acoplarse, perdón, a las NIF. La siguiente, profe. Después de esas disposiciones, entran a tomar en cuenta los cambios que se harán en estas normas. En cuanto al Sistema General de la Seguridad Social, que conforman el Grupo 2 y que deben adoptar el cronograma establecido para dichos preparadores, que es necesario modificar el plazo para el cumplimiento de las condiciones establecidas para el Grupo 2. Ahí se empiezan a establecer para qué fechas entran en funcionamiento, que eso lo habló la compañera en la exposición anterior. Para las del Grupo 2. Existen cajas de compensación familiar, todo lo que tiene que ver con la salud, el sistema social en salud y desarrollando actividades relacionadas con el aseguramiento y la prestación de estos servicios. Estas entidades requieren un plazo adicional para poderse adecuar pues, en estos cambios. Dice que la Superintendencia de Salud, Industria y Comercio también rindió el concepto previo, señalando la Ley 1314 del 2009, sobre la abogacía de la competencia respecto a las normas de información financiera y de aseguramiento de la información. Esto tiene la potencialidad de efectuar la dinámica del mercado en el contexto de su expedición. O sea, irse acoplando y ¿cómo lo explico, profe? Creo que lo entiendo así. Ir trabajando, ir al paso, ir haciendo los cambios, se les dificultaba mucho por la cantidad de servicios que ellos prestan para acomodarse a todas estas normas que establecieron a partir de este decreto 2496. La siguiente, profe. Bueno, aquí nos habla acerca de un cronograma. Dice que es aplicable para los preparadores de la información financiera del Sistema General de Seguridad en Salud y en cajas de compensación familiar que se califican dentro del Grupo 2. Dice que en la fecha, el inicio del ejercicio, lo que habló la compañera de que se inicia en el momento en que empiezan a aplicar estas normas, entonces debe aplicarse e irse realizando. Creo que ahí es donde entra a hablar lo de las facturas electrónicas, profe, no sé si entendí esa parte, en cuanto a que la información ya sale directamente a la DIAN y todo esto, y ya se empieza a regular esa información y a tenerse con seguridad.
Sí, así es. Habla Eso, de, eso es lo que buscan las normas internacionales. Nos estamos ya como metiendo al contexto internacional y viene la facturación electrónica, el documento equivalente electrónico, la nómina electrónica, todo apunta hacia allá. Dele. bueno, ¿qué más es? Deme un segundo. ¿Paso? Sí, por favor. Allá. Bueno, habla de la información financiera aplicable a los preparadores, eso ya lo vimos, el tratamiento de los aportes sociales en las entidades de naturaleza solidaria. Ahí entonces empieza a hablar acerca de los tratamientos de los aportes sociales, habla el artículo 4 acerca del aseguramiento de la información y lo que conocemos nosotros con respecto a las NIA. Lo que debe cumplir cada contador revisor fiscal que presenten sus servicios en entidades del grupo 1 y a las entidades del grupo 2 que tengan más de 30,000 salarios mínimos mensuales, bueno, lo que ya vimos en la anterior. Entonces aquí nos dan a nosotros como contadores las normas específicas de cuándo se deben aplicar ciertas normas de esta ley, ciertos decretos y ciertas modificaciones, de acuerdo al grupo al que se le va a prestar el servicio como revisores fiscales. Cuando se hace la aplicación de las normas NIA, nos entregan pues esos manuales, nos hablan acerca de que si prestamos estos servicios a entidades no contempladas en este artículo, entonces continuarán aplicando los procedimientos de auditoría previstos en el marco regulatorio vigente. Sería en ese caso de las NAGAS, ¿verdad, profe? Sí. Y las Bueno, NIAS. en el artículo, y las NIAS, sí, en cuanto a la revisoría fiscal. En el artículo 5 habla de la opción de revisor fiscal, que queda de la siguiente manera. La opción de revisor fiscal para efectos de aplicación del artículo. Nos habla de pues toda la información que necesitamos tener para poder llevar a cabo eso y revisar de que la organización cumpla con las normas de acuerdo a ya lo establecido. En el artículo 6 habla de la aplicación de la norma con la GISAE. Esto se modifica, tiene una modificación respecto al decreto 2420 del 2015, al cual queda así. La aplicación de las normas NIA, y bueno, las que alcanzan a leer ahí, que es que son muchas, dice que son los contadores públicos independientes. Ay, perdón, se me mueve un poquito acá. Que son los contadores públicos independientes que en sus actuaciones profesionales distintas a la revisoría fiscal realicen trabajos de auditoría, de información financiera, revisión de información financiera histórica y otros trabajos de aseguramiento u otros servicios profesionales deben aplicar las NIA y las demás normas contenidas en el anexo 4 del decreto el que hablamos anteriormente, según corresponda, o sea, lo que hablábamos, de acuerdo a la empresa, debemos conocer qué normas se aplican, si es del grupo 1, 2 o 3. El grupo 3 creo que es lo que habla acerca de las de servicios de salud y esto, profe. Sí, no me pregunte tanto. Bueno, perdón. El artículo 8 habla sobre el marco teórico normativo para los preparadores de la información financiera del grupo 1. Y la siguiente, profe, y es prácticamente de lo que nos está hablando esta norma. Nos deja todas las notas explicativas acerca de los parámetros para determinar los beneficios posempleo, para el cálculo de los pasivos, posempleo y lo que trata las NIC, las NIA y las NIC 19, dispuesta en el anexo del decreto 2784.
Y listo, profe, creo que eso ya es todo. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces ya con eso todos ya escucharon todo, entonces yo ya saco el promedio de lo que tengo, el panel que hicimos de la página 7 de la 19, más la nota, saco la nota de parcial. Para hoy teníamos entonces lo del módulo, espera un momentico, comparto. Página, ¿qué era? ¿20 qué? Que era la 28, que era la 28, profe. único De de la la 28 o 26. a la De la 33. 26 a la 33. 26 porque había que hablar de la misión Kemmler, ¿verdad? Ah, de Kemmler. Bueno, espera un profe. momentico. Íbamos de la página 26 y debíamos hacer un énfasis en la misión Kemmler. ¿Quién está entrando? ¿27? 28, la tenía contable. 30, íbamos hasta la 33, creo. Hasta la 33. Sí, profe, hasta la 33. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, bueno, ya creo que ya vamos a terminar casi el módulo. Lo que les voy a decir, vayan preparándose entonces, pues adelante un poquito, qué es un normograma. Y el trabajo final es que ustedes hagan un normograma de una empresa que ustedes escojan. Por decir algo, yo trabajo en el sector educativo, entonces escojo el sector educativo, un colegio. Entonces voy a mirar qué normas, qué leyes, qué decretos lo cobijan. Entonces, ese es un normograma. El normograma es todo. Yo creo que en el módulo debe estar más adelante el tema. Aquí dice metodología. Aquí todavía hay temas de qué hablar. Creo que se termina con el normograma, grupo 1, grupo 2, grupo 3, que se ha hablado mucho en las exposiciones de ustedes. Eso de los grupos lo trajo unas normas internacionales. Lo que hablamos nomás de aseguramiento. Mira que todo lo que ustedes han dicho, han expuesto, está aquí en el módulo. Vean. Te vea, construcción de normogramas. Adelante un poquitico a la página 55 para que entienda que es un normograma. Allá hay un ejemplo. Entonces, para que ustedes van armando el normograma de una empresa que ustedes digan que van a hacer. Entonces, para la próxima clase vamos de la página 26 a la 33, pero como el trabajo final va a ser un normograma de una empresa que usted escoja, entonces, adelántese a la página 55 y estudie la construcción de normogramas. ¿Listo? Bueno, entonces, pues nada, dejémoslo hasta ahí. Nos vemos dentro de 8 días para hacer el panel. Este sí lo vamos a hacer como un panel para que participen. Acuérdense que tienen que profundizar, hacer las pistas de aprendizaje. Entonces vamos a trabajar de la página 26 a la 33, ¿de acuerdo? En términos generales, pues las notas están altas. Muy buenas exposiciones, muy buenas diapositivas. Entonces, no se preocupe por el parcial. Ya en la próxima clase les doy la nota de parcial, ¿listo? ¿Cuánto sacaron ya? Nos vemos entonces dentro de 8 días. Que descansen. Ok, Gracias, profe. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.